Hola jóvenes, esta tarde vamos a aprender 7 aspectos que nos van a ayudar a resolver los problemas de herencia que se encuentran en el cuadernillo de Ciencias Naturales. Lo primero que debemos tener claro es que todos los ejercicios son diferentes, así que no existe una metodología que nos permita seguir un paso a paso y resolverlos todos por igual. Lo más importante es que logremos comprender la información que está en el enunciado y logremos identificar las condiciones que nos presenten. Vamos a hacer un ejercicio a partir de un problema muy sencillo. El problema dice: la lana negra de los borregos se debe a un alelo recesivo N minúsculo y la lana blanca a un alelo dominante N mayúsculo. Si se cruza un carnero blanco heterocigoto con una oveja negra, ¿en qué porcentaje de la descendencia podría aparecer el color blanco? En primer lugar, vamos a identificar la información que nos da el problema. Para ello nos hacemos algunas preguntas. ¿Con cuántos caracteres o características estamos trabajando? En este caso será una sola. ¿Cuál es? El color de la lana. ¿Cuáles son las variantes de ese carácter? Entonces son dos, que la lana sea blanca o negra. Los alelos o las características establecen relaciones entre sí. En este caso es una relación de dominancia y recesividad. En los próximos videos veremos que no es la única forma en que se relacionan los alelos. Puede haber codominancia, tendremos dominancia incompleta, puede ser un caso de alelos múltiples, de letalidad, de herencia ligada al sexo, pero en este caso el enunciado nos dice que hay un alelo dominante y uno recesivo y no nos indica nada más. ¿Cuál es el carácter dominante? Vemos que es el blanco y el carácter recesivo el negro. Y finalmente nos preguntamos cuáles son las letras que se les ha asignado a cada uno de ellos. En este caso nos dicen que el alelo dominante tiene la N mayúscula y el alelo recesivo la N minúscula. Esa información la organizamos en nuestro cuaderno para tenerla presente. Si somos capaces de organizar esta información de forma correcta, el resto del ejercicio seguramente nos va a quedar muy bien. Para poder seguir desarrollando el ejercicio, entonces debemos definir tanto los genotipos como los fenotipos de los parentales. El ejercicio nos dice cómo son. Si se cruza un carnero blanco heterocigoto con una oveja negra. Entonces tenemos aquí el parental 1, que es el carnero blanco, este es el fenotipo, con un parental 2, que es la oveja negra. ¿Cómo escribo los genotipos? Es decir, ¿cómo son los genes que definen esa característica? Para eso, entonces, me regreso a la información que saqué del enunciado y sé que el alelo dominante es el color blanco y está representado por la letra N. Obligatoriamente estará presente, pero necesito saber cuál es el otro alelo que acompaña al gen en este caso, y eso lo saco de la condición del enunciado que me dice que es heterocigoto. Para que sea blanco podría ser de alguna de estas dos formas, pero como el enunciado me dice que es heterocigoto, entonces puedo deducir que el genotipo de ese parental es este, por eso lo coloco aquí. Para el otro, que es una oveja negra, dado que el color negro es recesivo, la única opción en la combinación de sus alelos es esta, porque los caracteres recesivos solamente se expresan cuando son homocigotos. Hasta aquí entonces hemos podido identificar correctamente las características del problema y hemos podido definir los genotipos de los parentales, lo cual nos permite establecer el cruce. Una vez tenemos nuestro cruce, entonces vamos a este punto, que es poder definir los gametos que cada individuo produce. Si no lo recordamos, podemos ir al video número 5, que se llama Formación de gametos, en donde podemos ver la metodología para ello. Como es un cruce monohíbrido, es decir, trabajamos solo una característica,
vemos que el gen está representado aquí por 2 alelos. Los gametos que va a producir este individuo los sacaremos simplemente al separar estos alelos y vemos que tenemos gametos de tipo dominante y gametos de tipo recesivo. Para el segundo parental solamente tiene un tipo de gametos que son recesivos, así que serán de esta manera. Luego tomamos los gametos de uno de los parentales y los llevamos al cuadro de Punnett. Los colocamos a unos en la primera fila y a los otros en la primera columna. El objetivo de este cuadro es poder establecer el tipo de descendencia que se va a generar a partir de este cruce. Entonces tenemos por este lado a los parentales a uno y por este lado al otro. ¿Cómo calculamos esta descendencia? Para ello, entonces, lo que hacemos es cruzar los gametos, combinarlos. Esta primera posibilidad de descendencia se formará al combinar este gameto con este. Esta se formará al combinar este gameto con este. Este de aquí, entonces se formará de combinar este con este y finalmente este de combinar este con este. Una vez tenemos nuestro cuadro de Punnett, organizamos esta información en una tabla que nos permite sacar ciertas conclusiones y poder dar respuesta a la pregunta del problema. En la primera columna vamos a colocar los genotipos que encontramos en la descendencia. Entonces observamos el cuadro y vemos que solo encontramos 2 tipos. Estos de aquí los colocamos acá y estos los colocamos aquí. En la columna que está al lado vamos a colocar a qué fenotipos corresponden ellos, es decir, cómo se expresan. Como estos tienen el alelo dominante, siempre van a ser lana blanca, mientras que este pues será lana negra. A partir de esta información nos pueden preguntar tanto la proporción en que aparecen los fenotipos o los genotipos y el porcentaje. Para nuestro caso nos preguntan en qué porcentaje de la descendencia aparece el color blanco. Nos están preguntando por el fenotipo. Entonces, ¿cuántos individuos serán blancos? ¿En qué proporción? Para responder a eso, entonces nos fijamos que de 4, 2 son blancos. Si simplificamos tendremos que es un medio, por eso colocamos esto aquí. Lo mismo aplica para la lana negra. Cuando vamos a responder la columna del porcentaje, entonces hacemos lo mismo. Del 100% de la descendencia vemos que 2 de ellos, es decir, el 50% es blanco y el 50% es negro. Así que nuestra respuesta será en este caso el 50% de la descendencia podrá tener color blanco en la lana. En este ejercicio no nos pidieron realizar el árbol genealógico, pero en muchos casos sucederá que para iniciar el problema debemos empezar desde aquí. El árbol tiene siempre unos individuos que están representados, los cuadrados representan a los individuos masculinos, los círculos a los femeninos, hacia abajo encontramos la descendencia. El árbol nos permite observar cómo se heredan ciertas características. Muchas veces nos van a preguntar por los padres de estos individuos si debemos ir hacia arriba o debemos ir hacia abajo dependiendo de eso. En la medida que salgan algunos ejercicios, pues podremos aplicarlo y resolver algunas de las dudas.